Hoy, Oriente Medio vuelve a estar en el centro del mundo. Y es que en las últimas horas el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha dado un paso más. Ya no estamos hablando de simples ataques aislados. Ahora mismo hay tensiones en varios países, ataques indirectos y amenazas sobre una de las rutas petroleras más importantes del planeta. Y un riesgo real de que todo esto escale todavía mucho más. Y lo que ha pasado hoy es que podría cambiar completamente el rumbo del conflicto, porque Irán ha lanzado nuevas advertencias, el comercio mundial empieza a notar el impacto y el famoso estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo del mundo, vuelve a estar en el centro de la tensión. En este vídeo te voy a explicar qué ha pasado exactamente hoy, qué significa realmente y por qué muchos analistas creen que estamos entrando en una fase mucho más peligrosa del conflicto. Vamos a verlo. Aunque muchas personas siguen viendo este conflicto como un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, la realidad es que la situación es mucho más compleja. Lo que estamos viendo ahora es una especie de conflicto regional que se desarrolla en varios frentes al mismo tiempo. Irán no solo cuenta con su ejército regular, sino también con una red de aliados y milicias en diferentes países de Oriente Medio. Esto incluye grupos armados en lugares como Líbano, Irak, Siria o Yemen, que en muchas ocasiones actúan en coordinación o alineados con los intereses estratégicos de Teherán. Esto significa que cuando aumenta la tensión entre Israel e Irán, el conflicto no se limita a esos dos países, automáticamente empieza a sentirse en otras zonas de la región. Por eso, en las últimas horas también se han producido incidentes y movimientos militares en diferentes puntos del mapa. Para muchos analistas internacionales, este es precisamente uno de los aspectos más preocupantes, la capacidad que tiene este conflicto para expandirse rápidamente. No se trata solo de un enfrentamiento bilateral, sino de una red de tensiones que puede involucrar a varios países y actores al mismo tiempo. Y lo que ha ocurrido hoy refuerza esa idea de que la crisis ya está afectando a gran parte de Oriente Medio. Pero vamos ahora con el punto más peligroso del conflicto, que vendría a ser el estrecho de Hormuz. Porque si hay un lugar que ahora mismo concentra la atención de gobiernos, analistas y mercados internacionales, ese es el estrecho de Hormuz. Este paso marítimo es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta. Se trata de una franja relativamente estrecha de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por donde pasa diariamente millones de barriles de petróleo. De hecho, aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo circula por esta ruta. Eso significa que cualquier incidente serio en esta zona puede afectar directamente al suministro energético global. En las últimas horas, Irán ha vuelto a advertir que podría actuar en esa área si el conflicto sigue escalando. De hecho, Teherán lleva años señalando que, en caso de una guerra abierta o de ataques directos contra su territorio, podría bloquear o interferir en el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz. Aunque por ahora no se ha producido un cierre total del paso, las tensiones han aumentado claramente, y la simple posibilidad de que algo ocurra en este punto estratégico ya es suficiente para que gobiernos y mercados internacionales estén en máxima alerta. Y aquí es cuando el impacto económico empieza a notarse. Porque cuando una crisis afecta a una zona tan estratégica como el Golfo Pérsico, el impacto económico suele ser casi inmediato. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Las compañías navieras que operan en esta región están revisando sus rutas y medidas de seguridad. Al mismo tiempo, las aseguradoras que cubren los barcos que atraviesan estas rutas de agua han empezado a aumentar significativamente sus tarifas. Esto es algo bastante habitual en contextos de tensión militar. Cuanto mayor es el riesgo de ataques, incidentes o bloqueo, más caro resulta asegurar un barco que atraviese esa zona. En el caso de que consigas asegurarlo, porque hay aseguradoras que directamente ni te lo aseguran porque el riesgo es tan alto que no les merece la pena. Y eso termina afectando al comercio internacional. Además, los comercios energéticos también están relacionados con mucha sensibilidad a cualquier noticia relacionada con el estrecho de Hormuz, porque si este paso llegara a cerrarse definitivamente o a cerrar interrupciones constantes, el precio del petróleo podría dispararse rápidamente y bastante, y eso tendría consecuencias en cadena para muchas economías del mundo. Vale, y vamos con otro momento tenso que hubo con la Marina de Estados Unidos, porque otro de los episodios que ha generado mucha atención hoy tiene que ver con la presencia militar de Estados Unidos en la zona. La Marina estadounidense mantiene una presencia constante en el Golfo Pérsico precisamente para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y proteger a sus aliados regionales. En las últimas horas, medios iraníes han difundido informaciones sobre un episodio de tensión cerca del estrecho de Hormuz.
Según estas versiones, drones iraníes se habrían aproximado a un portaaviones estadounidenses que operaba en la zona. Las autoridades iraníes afirman que el buque terminó alejándose del área después de este incidente. Por su parte, Estados Unidos no ha confirmado exactamente esa versión de los hechos, pero sí es cierto que este tipo de encuentros entre fuerzas militares rivales son cada vez más frecuentes en este contexto de tensión. Pero el problema es que cuando varias potencias militares operan en un espacio reducido y en un clima de máxima tensión, cualquier error puede tener consecuencias graves. Un mal cálculo, un movimiento mal interpretado o un incidente inesperado podría desencadenar una escalada mucho mayor. Por eso, este tipo de episodios se siguen con tanta atención. Mientras, el conflicto sigue creciendo. El conflicto continúa desarrollándose en diferentes escenarios. Los ataques y bombardeos vinculados a esta crisis siguen produciéndose y la situación humanitaria en algunas zonas empieza a deteriorarse. Pero más allá de los enfrentamientos concretos, lo que preocupa a los expertos es la dinámica general del conflicto. Cada día aparecen nuevos actores, nuevas amenazas y nuevas declaraciones que elevan el nivel de tensión. Esto hace que la situación sea cada vez más impredecible. Muchos analistas coinciden en que el riesgo no está solo en lo que ya ha ocurrido, sino en lo que podría ocurrir si la escalada continúa. Por ahora, ninguna de las partes parece estar dispuesta a dar un paso atrás, y eso mantiene a toda la región en un estado de enorme incertidumbre. Y vamos ahora a ver qué ha pasado esta madrugada del 7 de marzo. Además de todo esto, durante la madrugada se han producido nuevos acontecimientos que podrían marcar el rumbo del conflicto en los próximos días. Israel ha lanzado nuevos ataques contra objetivos dentro de Irán, incluyendo instalaciones militares y, según varias informaciones, infraestructuras relacionadas con la producción de misiles. Esto es muy importante porque muestra que la campaña militar está entrando en una fase diferente. Ya no se trata solo de ataques puntuales, sino de intentar debilitar capacidades estratégicas clave del ejército iraní. Al mismo tiempo, desde Teherán han llegado nuevas declaraciones que reflejan la tensión del momento. Las autoridades iraníes han rechazado cualquier posibilidad de negociación inmediata y aseguran que están preparadas para seguir respondiendo si continúan los ataques. Este tipo de declaraciones indican que, al menos por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a rebajar la tensión. Mientras tanto, los analistas internacionales empiezan a advertir de otro efecto importante de esta crisis, y es precisamente el impacto económico global. Si el conflicto continúa escalando o afecta de forma más directa al tráfico marítimo del Golfo Pérsico, el precio del petróleo y la estabilidad económica internacional podrían verse seriamente afectados. Por eso, lo que ocurre en esta región no solo preocupa a los países implicados directamente, sino también a gobiernos y mercados de todo el mundo. Así que ya veis, la situación ahora mismo en Oriente Medio sigue siendo extremadamente delicada. El conflicto no solo continúa, sino que cada vez involucra a más actores, más países y hay más intereses estratégicos. Y aquí el gran punto de atención sigue siendo, como estamos viendo, el estrecho de Hormuz, porque si ese lugar se convierte en un nuevo frente de conflicto, el impacto podría sentirse en todo el planeta. Vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas horas y en los próximos días. Y recuerda que si quieres que siga trayendo actualizaciones sobre este tema, déjamelo saber en los comentarios. Y si te interesa entender lo que está ocurriendo y lo que está pasando realmente en el mundo, suscríbete porque aquí vamos a seguir analizando este tipo de noticias. Nos vemos en el siguiente vídeo.